Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. La primera pregunta, pastor, dice, Dios les bendiga, pastor, ¿me podría explicar la diferencia entre dones y talentos? Bueno, en términos generales uno pudiera decir que es similar, ¿ya? Porque los dones son dados por Dios. Y la figura talentos aparece en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, donde se toma como el que da los dones o los talentos es el Señor. Y lo hace visible a través de un recurso que tiene un precio, ¿ya? El cual la persona está llamado a producir. Pero de todas maneras el individuo lo recibe y se entiende que todo lo que sean dádivas se entiende como dones. Algo Dios me ha dado. Y el capítulo 25, hablando de la parábola de los dones, pues muestra eso. Pero es importante que las personas comprendan que cuando la Biblia habla directamente de dones, establezcan la diferencia de cuáles son los dones dados por el Espíritu Santo y cuáles son esos dones naturales o talentos que las personas, cuando hacen su aparición en el escenario humano, vienen con ellos. Por eso el capítulo 68, el verso 18 del libro de los Salmos, dice que él subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y también a los rebeldes. Entonces, es ahí donde uno tiene que establecer las diferencias. Porque una cosa son los dones o talentos naturales, ejemplo, el de la música, el del dibujo, el de las matemáticas, el de una voz melodiosa. A la mayoría de los seres humanos nos agrada cantar, ¿verdad? Sí. Por alegría, por tristeza, por amor, por decepción, en fin. Sin embargo, entre todos ellos hay unos que cantan bastante desagradable, digamos así, desafinados, desmedidos. Sin embargo, hay otros que sin haber ido a la academia, sin haber estudiado técnica vocal, resultan ser unos excelentes cantantes. Igual ocurre con los músicos. Uno se queda sorprendido cómo niños de 4 o 5 años tocan una batería a perfección, manejan un instrumento como una guitarra o un piano. Y uno dice, en tan poquito tiempo y ya él sabe cómo fue. Sencillo, es un talento o un don natural que Dios le ha dado. Pero cuando hablamos de los dones espirituales, para ellos sí se requiere la intervención del Espíritu Santo. Que lo primero que hace en el hombre es convencerlo de su condición pecaminosa y llevarlo a una verdadera conversión a Dios. Y una vez que éste le ha creído a Dios, se ha convertido, se ha bautizado y Dios lo ha llenado de su Espíritu Santo, entonces aparecen dones espirituales. Y adicionalmente a eso aparecen también, ¿qué? Ministerios. Los dones espirituales los puedes leer en Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12. Los ministerios, que también son dones porque se reciben de Dios, pues aparecen en Efesios 4, 5. Y el don más importante, que es el de la salvación, usted lo encuentra en Efesios capítulo 2, el verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces hay que establecer las diferencias en el sentido de aquello que llamamos talentos o dones naturales con relación a lo que son dones espirituales. Una persona para tocar un instrumento no necesita ser bautizado en el nombre de Jesucristo ni haber sido lleno del Espíritu Santo. Una persona para hacer un excelente dibujo no necesita haber sido bautizado
ni ser lleno del Espíritu Santo. Una persona para manejar las matemáticas a perfección no necesita, porque son dones que vienen con la persona. Lo recibió de Dios desde que viene, desde que nace. Pero los dones espirituales van a aparecer después de que las personas se conviertan a Dios, obedezcan al Evangelio, se bauticen y entonces sean llenos del Espíritu Santo. Ahí sí van a comenzar a aflorar no solamente los dones, sino los ministerios, como también el fruto del Espíritu. Amén, pastor. Un oyente también nos hace la pregunta, dice, Dios le bendiga, hermano Carlos, cuando un pastor te pide o te dice que sirvas en algo y uno no quiere, ¿le está diciendo a Dios que no o al pastor? Depende de la concepción que él tenga del servicio a Dios. Porque si yo creo que servir en la iglesia simplemente es hacer lo que el pastor dice, pues entonces es una cosa. Pero si yo creo que el servir en la iglesia es el servir a Dios y que Dios usa al pastor para indicarme en qué puedo desempeñarme, y digo que no, pues le estoy diciendo no a Dios y también le estoy diciendo no al pastor. Entonces la persona sí debe de tener mucho cuidado acerca de qué concepto tiene del servicio. En la carta a los Hebreos leemos, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quién? A los santos y sirviéndoles aún. Una persona que tiene bien definido el concepto del servicio a Dios sabe que barrer el salón, que compartir con el pobre, que visitar al enfermo, que consolar al afligido, que predicar en una casa el evangelio a una familia, que ir a una prisión a llevar el mensaje, tener la oportunidad de presentar un sermón en un auditorio, dar la ofrenda, traer los diezmos, tener un tiempo de vida devocional, entonar una canción, todo está relacionado con el servicio a Dios. Así Amén. que esto va a marcar mucho dependiendo del concepto que yo tenga del servicio a Dios. Cuando las personas creen que ir a evangelizar es para servirle al pastor, que ir a predicar es para servirle al pastor, pues entonces ahí sí ya las cosas toman otro tinte. Pero cuando yo creo que Dios me ha llamado a servir y debo de servir en lo que se me presente. Jesús habló de una práctica en el servicio y era lavarle los pies a sus discípulos. Él les dio una enseñanza a través de ello. Y además dijo, el que quiera ser el mayor debe de servir al que está ahí. Así que aquí lo que usted tiene que pensar es, ¿a quién le está sirviendo? Lo que usted hace en la iglesia, ¿por qué lo hace? ¿Para quién lo hace? Y dependiendo del concepto que tenga de servicio, entonces podrá establecer si le está sirviendo al hombre o le está sirviendo a Dios. Bueno, la siguiente pregunta dice, pastor, la iglesia donde voy, mi pastor pues se casó por primera vez y ahora se divorció y se volvió a casar. ¿Eso está bien? Dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ningún pastor, aclaro, en Colombia, porque es importante también hacer esa salvedad, porque hay países donde la estructura de la iglesia, la reglamentación de la iglesia a nivel interno en su país les permite, pero en Colombia no es permitido. Ningún pastor divorciado, ningún pastor que se divorcie de su esposa puede ejercer el ministerio. En Colombia no es permitido. Hay otros países donde manejan esa figura, pero la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no lo maneja en el país. Amén, pastor. Una oyente nos pregunta, mi hijo fue bautizado en el nombre de Jesús y a los años se bautizó en otra doctrina.
si él vuelve a nuestra iglesia, ¿debe ser bautizado de nuevo en el nombre del Señor? Yo le diría a la persona de que no se ponga a vivir el futuro. Es muy posible que se muera hoy. Cada día trae su propio afán. Entonces, ¿para qué ponernos a pensar de que si viene que... No. Por el momento lo que usted debe preocuparse es por su fidelidad a Dios. Y si usted le inculcó valores a su hijo, y él ha crecido, y se ha bautizado en la iglesia, y se extravía y comete sus locuras allá, pues esperemos que Dios haga la obra. Cuando regrese, dependiendo al lugar donde vaya, tendrá la asesoría del pastor que lo administra, y de esa manera podrá recibir entonces la información pertinente a fin de que él entienda el camino a seguir. Amén. Dice acá, pastor, ¿me puede explicar el Salmo 90 en el versículo 7 y 8? El Salmo 90, que dice así, vamos a leerlo. El 7 y el 8. Lo primero que vamos a tener en cuenta cuando citamos un texto es mirar si el texto tiene un mensaje completo o si requiere de textos auxiliares para entender ese texto. ¿Está claro? Sí. Entonces vamos a leer el Salmo, titula El Dios eterno y los hombres mortales. Es una comparación entre el Dios eterno y los hombres mortales. En ese orden de idea, el verso 6 es... El 7 y el 8. El 7 dice, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Para que usted comprenda bien este salmo, léalo completo. Pero palabras más, palabras menos, lo que los textos están diciendo es la diferencia que hay entre el soberano e infalible y entre el hombre que a causa de su pecado es indigno. Y el salmista en su oración muestra eso, que Dios no falla, Él es eterno, es infalible y en esa condición tiene autoridad moral para entonces hacer ver los defectos de los hombres en el comportamiento pecaminoso. Pero la mejor explicación se lo da leyéndose todo el Salmo. Ahí usted va a encontrar una explicación muy completa que va más allá del argumento del pastor, pues es una explicación netamente bíblica. Amén, pastor. Un oyente nos dice, Dios les bendiga. Hay pastores que dicen que le pidamos todo a Dios y hay otros que dicen que no le pidamos nada porque Él sabe lo que necesitamos. ¿Cómo debemos orar? Bueno, yo creo, y me parece muy importante la pregunta porque refleja dos maneras de pensar. Y aquí no vamos a decir que es mejor lo uno que lo otro, porque en ambos existe de alguna manera razón. Escuche. ¿Cuál de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Y si le pide un pez, le da una serpiente. La respuesta es no. Luego viene, y si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Observe que el texto está diciendo que sí se le puede pedir a Dios. ¿Cierto? Pero con respecto al otro pensamiento, es también importante comprender que Dios sabe todas las cosas y de qué cosas tenemos necesidad. Hay un escrito importante en la carta a los Hebreos donde leemos, teniendo abrigo y sustento, contentémonos con esto, porque Él ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé.
mostrando con ello que el deber del cristiano es depender absolutamente de Dios, pues Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero me parece, a manera de un concepto personal, que el que pide a Dios, Dios le da. Porque entre otras cosas, así está escrito en el Evangelio: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús, en la oración del Padre Nuestro, enseña que inclusive el alimento se debe de pedir. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Entonces, aquí lo que pasa es que tenemos que mirar, uno, el concepto bíblico, o sea, lo que la Biblia dice, y otro, el concepto de la persona, que aunque sea bien intencionado, puede de alguna manera generar esa pequeña confusión que tiene la persona que está haciendo la pregunta. Yo le recomendaría desde el punto de vista bíblico: claman los justos y Jehová los oye. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, ¿qué va a pasar? Yo voy a ir desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar sus tierras. Pablo habló a la iglesia para que oraran pidiendo por él. Entonces, si nos vamos a dejar guiar directamente por lo que Dios enseña, lo mejor es que usted pida a Dios, más allá de que Él sepa lo que usted necesita. Es importante exteriorizar las necesidades nuestras al que sabe todo, pero que además tiene la respuesta para todo. Amén. Dice, pastor, ¿cómo se distingue las enfermedades mentales de una persona atormentada por un espíritu? Bueno, en ese caso, la persona que va a orar por alguien que tiene un problema de ese orden, tiene que hacer un diagnóstico, así como el médico lo hace. El que va a orar por un enfermo en ese campo, también tiene que hacer el diagnóstico. ¿Por qué está así? ¿Ya? ¿Por qué está así? Porque no todas las enfermedades mentales son una influencia o una posesión demoníaca. ¿Cómo establezco yo la diferencia? Bueno, cuando el enfermo mental lo llevan a un centro de reposo y le quitan el problema mental con medicamento. Los demonios no salen con medicamentos. Y permítame ir más allá. Ningún demonio sale con aspirinas, ni con cirugías, ni con bebiditas. Eso le dice a usted que hay muchas enfermedades que son naturales, o sea, congénitas. Hay otras enfermedades que yo las busco en mi forma de vida, y hay otras que sí pueden ser una posesión demoníaca. Entonces, el que va a orar por un enfermo debe de hacer un diagnóstico, porque no todas las enfermedades mentales son un demonio o son un espíritu. Nosotros éramos pastores en una iglesia donde una niña un día cualquiera tomó la decisión de desnudarse y salir a la calle. Su mamá ha luchado con ella y ha logrado recuperarla y llevarla a la casa. Un día ella llega desesperada a la iglesia diciendo que ya iba a abandonar a su hija porque no podía estar en la casa de ella, pues ella laboraba y dejaba a su hija en la casa y pues ella se salía. Entonces recuerdo que lo que yo le dije a la hermana fue: no, ¿cómo la vamos a abandonar en la calle? Llevémosla a un centro de reposo donde la atiendan expertos en ese campo. Y se la ha llevado. Hemos ido personalmente con ella a un centro que se llama San Isidro en la ciudad de Cali. Allí la han internado
creo que 2 o 3 meses, le han hecho un tratamiento y la muchacha ha salido tan bien y tan libre de todo problema que se alcanza a enamorar, a casar, ahora tiene hijos y creo que hasta yernos y nueras tiene y la hermana está bien. Eso le dice que el problema mental de ella no era un espíritu. Necesitaba un medicamento, un tiempo de descanso en un lugar apropiado y una buena asesoría. Pero cuando una persona es poseída por un demonio, esa marca la diferencia porque no le va a servir ningún centro, no le va a servir cadenas, no le va a servir grillos, que eso es lo que dice la Biblia de los endemoniados, los cuales rompían las cadenas y no había quien tuviese control sobre ellos. Esto debe servirle al creyente y al pastor, al líder, para aprender a hacer un buen diagnóstico acerca de la persona por la cual va a orar. Porque muchas veces piden oración y las personas, a causa de la falta de conocimiento, echan fuera espíritus. Y resulta que fue un tropezón y se levantó la uña más grande. Sí. O se puso a jugar fútbol y se tronchó un pie. O se comió una comida y se intoxicó. Entonces, eso no son espíritus. Lo que necesita esa persona es una orientación acerca de una buena dieta alimenticia. O saber ejercitarse para que no se lesione. Pero cuando la persona no tiene conocimiento, entonces confunde un dolor de cabeza con un espíritu. Se tronchó un pie, entonces ese es un demonio. Y es que hay gente experta en demoniología. Yo me quedo sorprendido con algunos medios que uno algún día escuchó y ellos se echaban demonio las 24 horas. Así estuvieran en su propio salón de predicación. A tal estado que un día encontré a uno de ellos y le hice preguntas tales como: si yo voy conduciendo mi vehículo y se queda sin dirección, ¿qué? Me dijo: un demonio. Y si voy conduciendo el vehículo y me quedo sin frenos, ¿qué? Un demonio. Y no, no es un demonio. Es falta de mantenimiento del vehículo. Sí. Era directivo yo en el distrito, en uno de los distritos de nuestra iglesia. Y fui a visitar una familia pastoral. La hermana esposa del pastor se había rodado por las escalas y se había afectado una pierna. Me sorprendió lo que me dijo: el diablo me echó a rodar. Le dije: no fue el diablo, usted no puso cuidado, debió de aferrarse a la baranda. Entonces, hay un problema en los cristianos y es que todo se le adjudica al diablo. Y ojo, no estoy aquí siendo el abogado del diablo, ni más faltara. Pero lo que sí quiero es que ubiquemos las cosas en su sitio. Entonces, si yo doy un paso mal dado y me fracturo, eso no es un demonio. Yo no di el paso bien dado. Si me como un alimento que me afecta la salud y me produce un coma diabético, eso no fue un demonio. Yo no me supe alimentar. Así, en ese orden de ideas, no todas las enfermedades son demonios, ni son posesiones. Hay unas que sí, hay otras que vienen por orden genético y hay otras que simplemente nosotros en el desgaste de la vida se nos presentan y otras que nosotros las buscamos. Amén. Pastor, hace una pregunta a un oyente, dice: ¿Dios puede tomar represalias contra una persona porque ésta peca? Pues en la Biblia uno encuentra la actitud de Dios con Saulo de Tarso, porque Saulo iba respirando amenaza contra la iglesia del Señor, y en el camino el Señor se le aparece y lo llama y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Las personas que le llevaron la contraria a Dios les fue mal. Dios le había dicho a Balaán: no irás
con ellos ni maldecirás al pueblo. Sin embargo, Balaán se fue y vino una represalia seria, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué pasó? El asna ve el ángel de Jehová, se echa sobre las piernas del jinete llamado Balaán, este golpea al asna y la reprensión vino hasta del mismo animal. ¿Por qué me golpeas? Siempre te he servido. Y ahora que éste escucha a una bestia de carga hablar, se le aparece el ángel de Jehová con la espada en la mano para decirle, venga, es que usted sabe que está prohibido hacer lo que usted piensa ir a hacer. Entonces sí es posible que en un momento dado, cuando Dios diga no y usted persista, puede estar luchando contra el ángel de Dios. Dice, está bien, pastor, que un hermano que ha sido enviado a un lugar a predicar el evangelio como pastor, el pastor superior recoja todo y no permita que el hermano sea quien saque la bendición de Dios del alfolí. Mire que cuando yo inicié por allá en el año 74, 75, fui enviado a predicar el evangelio a una población. Y bueno, como no habían ingresos suficientes, o mejor, no había forma de sobrevivir de la obra, entonces yo laboraba, trabajaba en el campo y atendía el lugar. Pero comenzó Dios a tratar con la gente y la gente comenzó a convertirse y comenzaron a dar sus diezmos y sus ofrendas. A tal estado que vino un momento donde eran mayores los ingresos en el lugar donde yo estaba que los ingresos que tenía el pastor en su propia congregación. ¿Y qué hacía este pastor? Venía, abría el alfolí, sacaba los diezmos, se llevaba todas las ofrendas y a mí no me daba ni un peso. Eso fue un fenómeno que se dio en el pasado. Realmente hoy da mucha lidia que eso se dé. Y si un pastor ha pensado que un determinado creyente tiene liderazgo y puede comenzar un ministerio, es muy importante que este predicador que ha sido enviado a un lugar constate si de verdad está como obrero. Porque se pueden dar dos cosas. Una, que lo han enviado como un líder a probar un campo y entonces la autonomía la tiene el pastor. Pero si el obrero ha sido reconocido por los directivos distritales, ha pasado la entrevista y además ha sido posesionado en un lugar por sus superiores y el pastor que lo atiende tiene ese comportamiento con él puede quejarse a sus superiores, o de pronto no tanto quejarse sino preguntar, acercarse ante el presbítero o el supervisor y decirle, hermano, vea, yo quiero que me expliquen cuáles son mis derechos en esta nueva obra que estoy comenzando, porque resulta que yo estoy dedicado al ministerio, pero el pastor que ustedes me han puesto por administrador, él viene y extrae todos los recursos y no me deja a mí absolutamente nada. Él puede hacer eso, pero por eso estoy diciendo, hay dos cosas que se pueden estar dando ahí. Una cosa es que yo le diga al creyente Pepito, ve al barrio San Agustín y vamos a iniciar una obra ahí, por favor lidera el proyecto. Ese creyente va enviado por el pastor, pero no reconocido por la iglesia como pastor, sino que simplemente el pastor en su orden lo envía como un líder de barrio. ¿Ya? Eso hace de que los que allí aporten, allí ofrenden, allí diezmen, pues el pastor que atiende el lugar tenga derecho
a aquello. Pero, si el hermano Pepito pasó la entrevista con los superiores y los superiores fueron y lo posesionaron en ese lugar, el pastor encargado de administrarlo no tiene derecho a tomar parte de lo que allí suceda en el campo económico. Él tiene autonomía para guiarlo, para orientarlo, para corregirlo, para enseñarlo, pero no para extraer los recursos que Dios le da a ese hombre que está comenzando a ejercer su ministerio. ¿Qué debe de hacer? Hablar con sus superiores y decirle que le expliquen cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Y de esa manera usted podrá dar pasos seguros sin ningún problema. Amén, pastor. Dice un oyente, hermano, ¿se puede catalogar pecado de fornicación la infidelidad a través de mensajes, hablar cosas comprometedoras, fotos? Es decir, tener una relación virtual sin haber tenido relaciones sexuales directamente con esa persona, y eso puede ser causal de divorcio. La iglesia, basada en lo que la Biblia dice, en el reciente pasado en una asamblea se acordó que a causa del desarrollo de la tecnología también aparecen pecados, los cuales se llaman, por decir así, pecados virtuales. Una persona, vamos a colocar el ejemplo en razón a el por qué aparece la norma. Han descubierto a un pastor que maneja un lenguaje inadecuado con una dama a través de las redes sociales y que llega a desnudos, fotos, videos, y utilizando un lenguaje morboso. Una vez que le es comprobado, el pastor puede ser, dependiendo lo que se da, llamado de atención, una disciplina o hasta una destitución. Y pues uno mira lo que dice la Escritura. Si alguno mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró con ella en el corazón. Y si con solo mirarla sucede eso, ¿qué pasará si las cosas se salen de control a través de las redes sociales? Ahora bien, la segunda parte. ¿Es una causal de divorcio? La verdad es que en el orden bíblico, la razón por la cual se da el divorcio es por la dureza del corazón del ser humano, que no está en condiciones de perdonar. Si los hombres y mujeres que llegan a cometer infidelidades tuviesen la madurez suficiente para perdonar al agresor, no habría necesidad de divorcio. Y yo, como pastor, por más de 40 años, he encontrado casos de infidelidad y me he sorprendido cómo ese hombre ha dicho, no importa, yo la perdono. Y ahí está con su mujer después de 20 años de haber pasado lo que pasó. Como también he visto mujeres que le han perdonado a su marido y están con él. Prueba de que el divorcio en sí no es por la infidelidad, sino por la dureza del corazón, que eso es lo que Jesús dice en el Evangelio según San Mateo. Pero si usted no es capaz de perdonar la infidelidad de él o de ella, San Mateo capítulo 19 dice que puede acceder a ese derecho siempre y cuando usted sea la parte que aquí llamamos inocente. ¿Está claro? Sí, señor. Es obvio que para llegar allá, él debe de acudir o ella al tribunal eclesiástico para que a través de la red de familia
y de una investigación muy juiciosa que hace el tribunal eclesiástico, se llegue a una conclusión final, que puede ser favorable o desfavorable, porque también en mi conocimiento, como miembro del tribunal eclesiástico que fui por 2 vigencias, encontramos casos donde la persona demandante era la culpable y el que no demandaba era el inocente. Así que el demandante pensaba que le iba a salir favorable a él, pero al hacer la investigación se descubría que el que demandaba era el culpable. Entonces el fallo o el concepto cambiaba, porque al que estaba reclamando un presunto derecho, pues se le imputaba la culpa, mientras que al que estaba siendo señalado, el tribunal decía no, él no es culpable o ella no es culpable. En ese caso, entonces se invertía el concepto. Por eso es muy importante que antes de pensar en un divorcio, hagan ese trámite, que Dios a través de la red de familia los puede ayudar, y el tribunal eclesiástico siempre estará dispuesto para darles una asesoría, una orientación lo suficientemente amplia como para que usted entienda que lo único que impide que yo, o lo único que me habilita para el divorcio, es mi dureza de corazón, mi incapacidad de perdonar, después de que Dios me ha perdonado tantas a mí. Dice acá, pastor, ¿cómo hago para hablarle del evangelio a mi mamá? Ella es una persona de 65 años y toda su vida ha sido católica. Como se le habla a cualquiera. Mi abuelita tenía más de 90 años. Y cuando nosotros conocimos el evangelio, le hablamos del evangelio. Ella fue renuente. Pero un día, esa semilla que se sembró, produjo efectos en ella, nació. Y aparece a donde el pastor diciendo, ya ella tiene 98 años. Han pasado unos años siendo conscientes de que su familia se ha convertido. Pero seguramente que aparte de que se le ha hablado, ella ha visto testimonio y un día se acerca al pastor y le dice, pastor, yo necesito que me bautice. Imagínese usted qué pensó el pastor. Usted no puede bautizarse, porque usted no se ha convertido. Usted no es una persona que crea el evangelio. Usted toda la vida ha sido renuente al mensaje de Dios. Pastor, yo necesito que me bautice porque hoy entiendo que el evangelio es la verdad, que Jesucristo es el único que puede salvar mi alma. Así que yo necesito que me bautice. De una vez, ante esa situación, el pastor la bautizó y fue una anciana fiel un determinado tiempo hasta que el Señor vino y se la llevó de cerca de 100 años. Entonces, usted debe de hablarle a su querida mamá de 2 maneras. Una, con palabras. Y 2, con hechos, con testimonio. Y agregarle lo que hace un buen jardinero. ¿Qué hace un buen jardinero? Limpia el jardín y lo riega. Usted debe de orar para que Dios, en su infinita gracia, le haga entender a tu mamá la necesidad del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, pastor. Un oyente nos escribe la siguiente pregunta. Dios les bendiga, pastor. Yo podría ir a congregarme en otras denominaciones del nombre, en este caso diferentes denominaciones, ya que me encuentro en un lugar donde no está la IPUC. Es bueno que se comprenda que todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahora bien, cuando yo voy a un lugar como el caso de la persona que está haciendo la pregunta, y no está la iglesia,
Pero está, yo que sé, la IUPC, está, yo que sé, Sendas Antiguas, está la Apostólica del Nombre, está, bueno, otra iglesia del nombre, otra misión del nombre. Pues yo no tengo ningún problema. Yo asistiría porque de todas maneras yo necesito mi vida devocional, escuchar la palabra, tener un momento oportuno para integrarme con los cristianos, con los santos. Otra cosa es que teniendo la iglesia donde yo nací, me vaya para otra parte. Eso ya es otra cosa. Pero yo tuve una experiencia muy importante. Un día viajé a Europa. Tenía unos amigos. Ellos aquí en Colombia pertenecían a nuestra iglesia. Ellos me han hecho la invitación y yo voy. Ellos me hospedan en su casa y me llevan a culto. Yo estoy en el culto, el pastor es muy querido, me ha invitado a predicar y yo he predicado. He mirado el título y dice Iglesia Pentecostal Unida. Ya de España, dice. Así que yo estaba seguro que estaba en la iglesia. Pero luego me dijeron que la iglesia nuestra no se llamaba así. ¿Cree usted que yo pequé? No. Estuve en la iglesia, además porque esa había sido la primera misión que había llegado allá, a ese país, y los hermanos que se habían ido de Colombia, no teniendo donde congregarse, se congregaron allá. Entonces, suponga que usted se va para Vietnam y encuentra una iglesia del nombre que no es la misión colombiana. Pues asista, participe, disfrute, gócese de sus diezmos, de sus ofrendas, de sus primicias, porque ese es el lugar donde usted está disfrutando de la bendición de Dios, en razón a que no está la misión a la cual usted pertenece. Dice, pastor, ¿puedo demandar a mi esposo inconverso por formarme escándalos en la iglesia y en la calle? Claro, la ley es para los impíos. Claro que sí. Además, las personas tienen que aprender a respetar que el lugar de culto es sagrado y que no es el escenario para venir a hacer un escándalo. Los problemas que tengan las parejas deben de arreglarlos en sus hogares. Si requieren un mediador, deben de buscarlo. Y si él es inconverso y ama su hogar, él debe de buscar la ayuda profesional. Pero si él viene a maltratarla y hacerle un escándalo dentro de la iglesia, usted sí puede acudir a un ente de carácter legal para hacerle saber al tal de que él debe de aprender a respetar el libre ejercicio de la fe, la cual no puede ser violentada por ningún prejuicio religioso, político, racial, tradicional. Nadie puede ser molestado en razón a su fe. Amén. Y pastor, hay una pregunta acerca de Apocalipsis. Dice un oyente que quisiera por favor que le explicara a qué se refiere en la revelación cuando el Señor dice que les dará a conocer un nombre nuevo. Ya. Bueno, si ustedes leen, ella dio la cita o la persona dio la cita. No nos da la cita. Está en una de las cartas apocalípticas, ¿ya? Creo que es la 3.7. 3.7, leamos, a ver. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Refiriéndose a esa iglesia le dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la santa ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga. Entonces la pregunta que la persona hace es, ¿cuál es el nombre? Acerca de por qué dice que habrá un nombre nuevo si nosotros ya tenemos la revelación del nombre del Señor. Claro, pero observe usted que le está haciendo saber varias cosas muy importantes a la iglesia. Para que ese nombre de verdad esté en él, él tiene que vencer, porque es al que venciere. Yo puedo tener el nombre nuevo hoy, pero si no permanezco, otro ocupa mi lugar. Aquí la clave o la palabra clave es permanecer, vencer. Y cuando se habla del nombre nuevo, pues sencillamente es el nombre que por naturaleza a nosotros no nos corresponde, sino que nos es dado mediante la gracia que es en Cristo Jesús. Se refiere nada más y nada menos a ese nombre que fue invocado en su vida y que debe de estar ahí hasta el día que el Señor Jesús venga. Por eso el pasaje, antes de hablar del nombre nuevo, le dice, tiene que haber vencido. Amén, amén. Dice, un pastor de la iglesia puede hacer una ceremonia matrimonial a parejas inconversas sin haberse casado legalmente bajo la figura de un simulacro, porque ellos quieren hacer la ceremonia real en otro país. Mire que la pregunta me da oportunidad de hacer varias aclaraciones. La primera, según la reglamentación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ningún pastor puede casar a una pareja de inconversos. O sea, está absolutamente prohibido. Dos, es bueno que también comprenda, si alguien se siente tentado, a tener en cuenta que si es un simulacro, pues de alguna manera está avalando una mentira, porque no es un matrimonio real, no ha sido casado legalmente y lo está haciendo como un simulacro porque ellos piensan casarse en otro país después. Eso hay muchas cosas graves ahí. Primero, si les hiciera una ceremonia y los declarara marido y mujer, ellos hasta se creerían el cuento y entonces se irían a vivir en unión libre. Sí. Dos, estaría violentando lo que el reglamento de la iglesia dice. Y tres, estaría avalando una mentira. Los matrimonios no pueden ser simulacros. Los matrimonios tienen que ser reales. La iglesia solo permite al pastor hacer ceremonia a aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos. Número 1, que sean bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, que sean casados legalmente ante notaría pública o registro civil. O que el pastor que va a hacer la ceremonia tenga investidura para oficiar ceremonias con efectos civiles. ¿Ya? De otra manera, el pastor no podrá hacer una ceremonia. Así que si alguien piensa que le pueden hacer una ceremonia como simulacro, ningún pastor lo puede hacer. Y estoy seguro que, por incauto que sea el pastor, no la hará. Amén, pastor. Un oyente también nos pregunta, dice,
Hay una pareja que lleva un año de casados y en el año que llevan de casados no han tenido relaciones íntimas. Dice quien pregunta, ¿es posible el divorcio por esta razón? Claro, la Biblia habla, Primera de Corintios capítulo 7, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con el deber conyugal, con su mujer, y asimismo la mujer con su marido. Y luego dice que no se separen, al no ser que se pongan de acuerdo para ocuparse en la oración y luego volver a juntarse en uno para que no os tiente Satanás. En ese caso, no sería un divorcio, sino nulidad, porque el matrimonio no ha sido consumado. Entonces, la persona afectada, yo le recomendaría que buscara ayuda profesional. Si son creyentes, hablen con su pastor, expónganle en la problemática. ¿Ya? Si no son creyentes, busquen una persona profesional en ese campo, que puede ser psicólogo, que puede ser un sexólogo, yo qué sé, quienes les puedan ayudar para que puedan consumar su matrimonio. En caso de que eso no funcionara, entonces la persona podría sin duda alguna acudir a la nulidad del matrimonio. Hay una experiencia. Recuerdo que hubo una familia donde habían 3 mujeres y su señora madre les había inculcado el desprecio al sexo masculino. Sin embargo, ellas se enamoraron de hombres y tomaron la decisión de casarse. Pero ninguna de ellas aceptó consumar su matrimonio. Y estos hombres un día, desesperados, porque se habían casado con el objeto de tener una familia, al ver de que pasa un año y pasan 2 años y no hay solución, buscan la ayuda, se les da la ayuda y la situación sigue, pues ellos acudieron a anular el matrimonio. Y se les da porque no están obligados a semejante estado. Amén, pastor. Dice acá una pregunta. Pastor, ¿es malo que una hermana se haga la liposucción o se coloque implantes? Pues creo que más que pensar si es malo o no, sería bueno que la persona pensara en las consecuencias. Hay cualquier cantidad de testimonios reales de personas que, inconformes con la anatomía que Dios los dio, tomaron esa decisión y quedaron marcados para toda la vida. Algo otros se han muerto. Aparte de eso, están cayendo en un error muy grande, y es desconocer lo que Juan dice en su capítulo 2 de su primera carta. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Entonces, en ese pasaje está impreso aquello de extensiones, aquello de liposucciones, aquello de implantes, todo eso. Y además hay algo más que se debe tener en cuenta, y es que está escrito: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y como si fuera poco, es un gesto de rebeldía ante su creador, pues le están diciendo que los cirujanos, que los expertos en estética hacen un diseño mejor que el creador de la vida. Si a mí me preguntaran, ¿usted qué se cambiaría? Yo diría nada. Me encanta de ser como soy, de ser quien soy, y
de tener la apariencia que tengo. Dios me hizo así. Las manos del Altísimo me hicieron y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces las personas lo que tienen es que aceptarse como son, conscientes de que el pretender hacer otras cosas trae consecuencias secundarias que pueden llegar a ser fatales. Usted cada nada escucha. Le regalaron de cumpleaños a la niña una cirugía estética y murió. ¿No han escuchado esa noticia? Y en las redes sociales hay videos de personas que quisieron cambiar su físico y están como monstruos. ¿Por qué? Porque lo peor que puede hacer un ser humano es ir en contra de lo natural establecido por Dios. Pastor, otra pregunta dice, una amiga dice, es que ayer precisamente fui a un culto y escuché al pastor decirle a unas jóvenes que para entrar a la iglesia les tocaba en tacones o en baletas, porque en tenis no era permitido, ya que eso era seguir la moda. Dice, ¿los zapatos tienen algo que ver para servirle a Dios? La respuesta es no, nada tiene que ver. Ahora, pienso que pues es una amiga, es una persona inconversa la que hace la pregunta. No sé si sería a una de nuestras iglesias. Pero si fuera en una de nuestras iglesias, a mí se me hace que el pastor le falta conocimiento. Porque los zapatos de tacón también son moda. Y las baletas también son moda. Y la corbata que él se pone también es una moda. Y la camisa que él utiliza también es. Y los zapatos que él utiliza también. Lo que pasa es que la gente tiene que madurar en su fe. Y dejar de colarse el mosquito y tragarse el camello. ¿Ya? En ninguna parte dice la Biblia que si usted va en tenis es menos santo que si ve en tacones. O que si ve en baletas. Esos son conceptos de nosotros. O no de nosotros, de algunos que de pronto no tuvieron una formación adecuada para ejercer lo que hoy desempeñan dentro de la iglesia. Pienso que realmente esos son conceptos extremados que nada tienen que ver ni con la salvación ni con el servicio de las personas a Dios. Sí, alcanzamos.